Muchas gracias. Buenas noches en España, buenas tardes en Bogotá. La verdad es que me habría encantado poder estar allí presencialmente. Hace un par de años sí que pude organizarme para ir a un congreso organizado por una de las universidades de allá, pero este año me ha sido imposible por las fechas. Aquí estamos en final de curso. Bueno, quería dar las gracias a Fasecolda por esta oportunidad de estar esta noche con todos ustedes, de contarles este tema del que llevo ocupándome ya pues bastante tiempo. Ya son muchos los años en los que estoy investigando en materia de responsabilidad civil e inteligencia artificial. Yo creo que a nivel no ya europeo, sino a nivel mundial, es un tema estrella que triunfa en cualquier foro jurídico. La siguiente diapositiva, por favor. Es que me han dicho, discúlpenme, que tengo que ir avisando para que me vayan pasando, porque no puedo yo desde aquí hacerlo. Bien, a mí siempre cuando hablo de este tema, pues desde luego me gusta insistir en que la inteligencia artificial hoy en día la tenemos introducida prácticamente en todas las actividades humanas, pero también me gusta hacer una reflexión previa. Y es que en realidad la introducción de la inteligencia artificial en estas actividades en las que ya vemos que está sustituyendo en muchas ocasiones a los seres humanos no implica de por sí un incremento en el riesgo de producción de daños. Y esta es una idea que a mí siempre me gusta aclarar. No va a haber más daños por el hecho de utilizar sistemas inteligentes. De hecho, podemos pensar, por ejemplo, en el sector automovilístico. El día que en nuestras carreteras se introduzcan pues, vehículos con un nivel de autonomía igual a 5, es decir, sin conductor humano, en ese momento no podemos deducir que va a haber más daño, sino que va a suceder justo todo lo contrario. Según algunos estudios, el nivel de siniestralidad se reducirá hasta en un 85 o un 90%. ¿Por qué? Pues porque todos los accidentes debidos a errores humanos, pues piensen en la ingesta de alcohol, de drogas, en las distracciones, nerviosismo, cansancio propio de los seres humanos, ese tipo de accidentes desaparecerá. No quiero yo decir que no vaya a haber ningún accidente, porque todos sabemos que el error igual a cero no existe, pero sí que se reducirá considerablemente la siniestralidad. Claro, entonces la primera pregunta que a uno le surge es por qué esta insistencia en Europa exageradísima en que el derecho se ocupe de regular las cuestiones de la responsabilidad civil por daños causados por la IA, si no va a haber más daños. Y yo creo que esto se debe a varias razones. En primer lugar, a que, aunque es cierto que no va a haber más daños, los que se producen son, por así decirlo, daños nuevos. Como se ha hecho referencia en la anterior ponencia, pues aparecen en el escenario daños como el caso del suicidio del adolescente, que antes eran impensables. Y además son daños que son especialmente sensibles, porque afectan a derechos muchas veces especialmente protegidos por ser derechos de la personalidad. Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la no discriminación, a la igualdad, a la privacidad. Por consiguiente, a los ciudadanos estos derechos lógicamente nos preocupan. Y además todos sabemos que en la actualidad asistimos a la llamada cultura de la reclamación. Y es que ningún ciudadano tolera hoy en día sufrir un daño y que no sea reparado. ¿Y qué ocurre? Pues que en el caso de la inteligencia artificial, el ciudadano teme que por las características propias de la inteligencia artificial, sobre todo de la inteligencia artificial fuerte o de la inteligencia artificial generativa, que ese daño se quede sin resarcir. ¿Por qué? Pues porque estamos ante sistemas que son muy complejos técnicamente hablando, que son opacos muchas veces, no sabemos cómo funciona el algoritmo. Cuanto más complejo es el sistema, más opaco resulta, y además son sistemas que actúan interconectados unos con otros. ¿Esto qué significa? Pues que, como ya se ha dicho antes también, están en interactuación continuamente y también reciben datos del exterior, lo cual les hace además ser especialmente vulnerables a sufrir ciberataques. Pero es que además de todo esto, en muchas ocasiones ya estamos ante sistemas de IA que gozan de capacidad de autoaprendizaje,
y de autonomía a la hora de adoptar decisiones, hasta el punto que las personas que los han diseñado o quienes han programado o entrenado a los algoritmos no saben realmente cómo van a decidir al cabo de poco, cómo van a decidir y actuar al cabo de poco tiempo. Por tanto, aquí hay un problema en el ámbito de la responsabilidad civil respecto de la causalidad, dónde está la causa del daño, y sobre todo respecto de la imputación de la responsabilidad a algún sujeto, porque interviene en el ámbito de la inteligencia artificial una cantidad ingente de sujetos, desde el programador, el diseñador, el fabricante, el operador, que puede ser el operador inicial, el operador final, los desarrolladores, en fin, una cantidad ingente de sujetos a quienes no sabemos si imputar y de qué manera alguna responsabilidad. Por tanto, todo esto le preocupa al ciudadano. ¿A quién he de reclamar? ¿Quién va a responder? Y se ha generado una, desde luego, especie, me van a permitir que utilice esta palabra, de robofobia. Y es que está comprobadísimo que los seres humanos toleramos peor el hecho de que sea un robot el que nos cause un daño. Voy a utilizar indistintamente los términos robots y sistemas inteligentes como equiparables, aunque tecnológicamente o técnicamente no siempre lo son, porque los sistemas de IA muchas veces no tienen ese sustrato corpóreo, pero me van a permitir que haga esta equiparación por razones de economía del lenguaje. Entonces, lo que decía es que hay una especie de robofobia. Toleramos peor el hecho de que sea un robot el que cause un daño que sea un ser humano. Y hay un caso que a mí me gusta siempre poner como ejemplo, que es muy claro, muy revelador de esto que estoy diciendo, que supongo que ustedes fueron conocedores del mismo porque tuvo mucha repercusión en la prensa, que es el caso de una demanda que se planteó contra Google Maps a consecuencia del accidente que sufrió un ciudadano norteamericano que circulaba con su vehículo por una pequeña localidad de California del Norte. Era una noche, pues imagínense, de mucha niebla, había mucha lluvia, el ciudadano no conocía ese lugar y seguía fielmente las indicaciones de su Google Maps, cuando se encontró con que su vehículo se precipitó por un puente que llevaba derruido nada más y nada menos que 6 años. Lo curioso de esta demanda es que la viuda del señor que falleció en el acto, porque el puente que ya no existía, estaba a considerable altura, insistía más en la responsabilidad que tenía que tener Google Maps por no haber actualizado sus indicaciones que en la que competía, todos estaremos de acuerdo, a las autoridades locales por el hecho de no haber provisto de las balizas y señalizaciones pertinentes para que los ciudadanos supieran que allí no había ya puente alguno. Creo que esto es muy indicativo de esta robofobia. Por favor, la siguiente. Entonces, ante esto está claro que el derecho tiene que intervenir por estas razones que acabo de comentar. Ahora bien, en Europa se han generado, por así decirlo, como dos posiciones claramente enfrentadas, porque en realidad la pregunta es, ¿bastan las normas que tenemos en el derecho de daños para dar respuesta a estos que son irrogados por la inteligencia artificial? Esas normas que incluso pueden ser adaptadas, ¿o es necesario crear una nueva regulación? La siguiente. Y en este sentido, la siguiente, gracias. En este sentido, fíjense que hay quien defiende, y hay un sector doctrinal y también algunos instrumentos de la Unión Europea que han defendido la posibilidad de aplicar normas tradicionales de la responsabilidad civil, de nuestro derecho de daños, a la inteligencia artificial. Se cree que en realidad estamos ante una revolución industrial, como ha habido otras, y que las normas de nuestros códigos civiles, que todos ustedes conocen, códigos decimonónicos en la gran mayoría en Europa, son normas que han sabido muy bien adaptarse a las nuevas realidades y a otras revoluciones industriales. Entonces se piensa que eso mismo se puede hacer ahora con la inteligencia artificial y en ese sentido se considera que es un error partir de la novedad de la inteligencia artificial para considerar que es necesario una nueva regulación. En ese sentido, fíjense, se propone, por ejemplo, equiparar al sistema inteligente con un dependiente para
hacerle responder al empresario por los daños causados por el sistema de inteligencia artificial. En ese sentido, fíjense que la equiparación sería entre un sistema de inteligencia artificial que ayuda al empresario y un dependiente que utiliza el empresario también para realizar su actividad económica. Sería una regla de responsabilidad por hecho ajeno. Y también, por ejemplo, se propugna la equiparación de la IA a un animal y que responda el poseedor del animal igual que responden los poseedores el poseedor del sistema inteligente igual que responden los poseedores de animales. Como ven, hay un sector doctrinal y también algunos instrumentos de la Unión Europea que intentan adaptar esas normas para que sean aplicadas a la inteligencia artificial. Sin embargo, he de decir que la posición mayoritaria, no solo a nivel doctrinal, sino también por parte de las resoluciones que ahora explicaré que ha habido en la Unión Europea, parten de la necesidad de crear un régimen nuevo, parten de que las normas tradicionales no pueden enfrentar un cambio de era como el que lleva consigo la inteligencia artificial. Y entienden, además, que esto es así, porque lo que tiene de singular esta revolución, y yo creo que ustedes lo habrán pensado en más de una ocasión, es que a diferencia de otras que ha habido, esta afecta a cualquier actividad humana, no como otras que han afectado a sectores concretos. Por ello, se dice que es necesario crear una regulación ad hoc. Claro, y aquí viene el problema. ¿Y cómo tiene que ser esa responsabilidad? ¿Ha de ser una responsabilidad por culpa? ¿Ha de ser una responsabilidad objetiva? ¿Quiénes tienen que ser los sujetos responsables? En este momento, por favor, la siguiente. En este momento, fíjense, la siguiente diapositiva. Eso. En este momento decía que hay que decir que la Unión Europea lleva ya años de búsqueda de una regulación. Son numerosísimos, por favor, pasan a la siguiente para que lo veamos, son numerosísimos, fíjense, tranquilos que no les voy a explicar todos estos instrumentos, pero imagínense la cantidad de propuestas de regulación de la responsabilidad civil y la inteligencia artificial que ha habido en Europa. Algunas más disruptivas, otras menos, algunas que parten de lo que ya hay para adaptarlo, otras que han creado un régimen regulador nuevo. Solo voy a hacer referencia a las más recientes o las más importantes para luego centrarme en los daños en el sector médico. Por favor, la siguiente. Gracias. Fíjense, la propuesta a la que se ha hecho referencia en la ponencia anterior, la más innovadora de todas, pero que ha quedado totalmente descartada en este momento, y quiero insistir en esto, en la Unión Europea, fue la de atribuir personalidad jurídica al robot para hacerle responsable de los daños que causase. Esta propuesta parte de una resolución del Parlamento Europeo, una propuesta de resolución de 16 de febrero de 2017, en la que lo que se dice, fíjense, es que igual que otras veces se han hecho ficciones de atribución de personalidad jurídica, por ejemplo, a las personas jurídicas, que no deja de ser una ficción, que se podría hacer lo mismo con la inteligencia artificial. Pero, ojo, solo a los efectos de hacerles responsables de los daños que causasen. Solo, insisto, para que respondiesen de esos daños. Lo digo porque ha habido autores que a raíz de esta resolución le han hecho decir al Parlamento Europeo cosas que en realidad no dijo, y ha habido incluso tratados de robótica en los que se comentaba la posibilidad de que los robots llegasen a casarse, que tributasen a la seguridad social, que pagasen impuestos. Nada de esto se deduce de esta resolución. Lo único que pretendía el Parlamento Europeo era atribuir, que se crease un patrimonio atribuido a cada uno de los robots que deberían ser inscritos en un registro establecido a tal efecto para que pudieran ser identificados, y que ese patrimonio robótico fuera el responsable de los daños que causase la inteligencia artificial. Y esto lo dijo además el Parlamento Europeo para la inteligencia artificial que consideramos fuerte, esta que se basa en sistemas de redes neuronales, que son similares a los del cerebro humano, que ya no se basa en algoritmos deterministas. He de decir que esta propuesta fue criticadísima. No se imaginan el revuelo que se organizó en Europa. A los pocos días de aparecer,
hubo una carta escrita por más de 200 expertos en la materia de la responsabilidad civil enviada al Parlamento Europeo diciéndole poco más o menos que esto era una barbaridad. Se pensaba en ese momento que nada resolvía la fórmula de atribuir responsabilidad al robot mediante la creación de un patrimonio, porque la pregunta es, ¿y quién va a dotar ese patrimonio? Porque si lo va a dotar el empresario que lo utiliza o lo va a dotar el empresario que lo fabrica o el diseñador o el proveedor, nos encontramos con el mismo problema que tenemos al principio, que estamos ya identificando un sujeto para dotar el patrimonio, pues tanto da lo mismo que sea el que va a responder. Y fíjense que tanto ha sido así que el propio Parlamento Europeo ha cambiado absolutamente su posición. De hecho, en informes posteriores, hay un informe del Grupo de Expertos en Nuevas Tecnologías y Responsabilidad Civil de 2019, que considera que se trata de una idea fantasmagórica, de una quimera jurídica, y el propio Parlamento Europeo, en una propuesta de regulación de la responsabilidad civil y de la inteligencia artificial de 2020, la considera ya una idea obsoleta, fíjense, obsoleta, cuando solo hacía 3 años que la había lanzado el propio Parlamento, y como una película de ciencia ficción. Lo cierto es que ha quedado descartada y sobre todo uno de los motivos que se han alegado para descartarla es que en el fondo, tras la idea de que sea la IA la que responde y no otros sujetos, personas, seres humanos, se piensa que subyace detrás de esta idea el deseo espurio de los fabricantes y de los empresarios para no ser ellos mismos los que tengan que responder. Por favor, la siguiente diapositiva. De hecho, fíjense, hay una sentencia reciente, una resolución, tampoco es europea, es de un tribunal canadiense, que se pronuncia sobre un caso que es muy curioso, no sé si lo conocen, que esta resolución, en mi opinión, da la razón a estos que vieron que en realidad detrás de todo esto de atribuir personalidad jurídica a los robots para que sean ellos los que respondan, subyace ese interés de los empresarios para evitar su propia responsabilidad. Fíjense, aquí lo que sucedió fue en el asunto Moffat contra Air Canada, sucedió que el señor Moffat había pedido información al chatbot de la compañía canadiense de Air Canada acerca de unos descuentos que existían en la realización de vuelos para asistir al funeral o al entierro de algún familiar. En ese momento, fíjense que lo que sucedió fue que el chatbot de la compañía le informó al señor Moffat de que estos descuentos los obtendría simplemente cuando a la vuelta del funeral aportase la documentación pertinente a la aerolínea. Sin embargo, el señor Moffat lo intentó de esa manera y se encontró con la negativa de la compañía, que le advirtió que en la página web estaba escrito que para obtener ese descuento tendría que haberlo justificado la asistencia al funeral antes de la realización del viaje y no después. El señor Moffat, muy enfadado, decidió demandar a la compañía aérea. Y lo curioso es que en la contestación a la demanda, la compañía aérea, ¿qué se creen que alegó? Pues lo que alegó fue que el chatbot tenía su propia personalidad y criterio y que el chatbot era una entidad independiente de la propia compañía y que desde luego la compañía no podía saber qué respuestas iba a dar en cada momento y qué tipo de información iba a dar en cada momento a los clientes que le preguntasen. Poco más o menos vino a decir que ella se desvinculaba de la información que pudiese dar el chatbot porque era como una entidad autónoma e independiente. Lógicamente, el tribunal canadiense en esta resolución dio la razón al señor Moffat y le concedió la indemnización por la asistencia al funeral de su abuela, que aunque lógicamente se había encargado de decir que él habría ido igual, demostró con esta demanda que en realidad fue por el descuento. Esto como anécdota graciosa. Por favor, pasamos a la siguiente. Bueno, fíjense, ya por pasar muy rápido estas propuestas. Hubo una propuesta, y sí que quiero que lo tengan en cuenta, del Parlamento Europeo de 20 de octubre de 2020 que ha sido
sido la más completa que ha habido hasta este momento en Europa, porque aquí sí que había un régimen regulatorio de la responsabilidad civil expreso. Se consideraba que la responsabilidad tenía que ser objetiva cuando el sistema fuera de alto riesgo y por culpa presunta cuando no fuera de alto riesgo. Y además se atribuía la responsabilidad tanto al operador inicial, que es el que pone en marcha, por así decirlo, el sistema inteligente, el que lo diseña, el que lo crea, y también el operador final, que es el que lo utiliza. Esta propuesta, sin embargo, no pasó ni siquiera a ser una iniciativa legislativa, como sí que lo han sido, por favor, pasamos la diapositiva, sí que lo han sido otras dos que marcan la tendencia actual en este momento en la Unión Europea. Fíjense, ¿cuál es la tendencia actual? En este momento nos encontramos con un camino seguro que es la aplicación del régimen de responsabilidad por productos defectuosos, se llama así, Directiva de Responsabilidad por Productos Defectuosos, que se ha hecho referencia antes también en la anterior ponencia, se ha hecho referencia a ello, por lo tanto yo no voy a insistir mucho en este tema, pero es una directiva de octubre de 2024, acaba de ser aprobada. Y fíjense que esa directiva viene de una propuesta de directiva de 28 de septiembre de 2022, que nació junto con otra, que es una propuesta de directiva de responsabilidad civil e inteligencia artificial, que en este momento, desde febrero de 2025, ya no existe en la agenda de la Unión Europea. Ha sido descartada de la agenda de la Unión Europea. Insisto que después de la cumbre de París, la Unión Europea decidió retirarla. Por tanto, la siguiente, lo único que tenemos en este momento es la aplicación de la directiva sobre responsabilidad por productos defectuosos, que como digo, se aprobó el 23 de octubre de 2024 y que, fíjense, se ha creado esta nueva directiva que sustituye a la anterior del año 85, se ha creado precisamente, entre otros motivos, el principal ha sido adaptar sus normas a la inteligencia artificial. Seguimos la siguiente, porque como también se ha dicho antes, lo que hace es incluir dentro del concepto de producto al software. Y en los considerandos de la directiva hay una clara alusión a los sistemas de inteligencia artificial. Por tanto, adapta todas sus normas, por eso se ha hecho una directiva nueva y no se ha modificado la que ya existía. Ha habido tantos cambios que ha sido necesario crear esta nueva directiva. Se han cambiado los sujetos protegidos, porque ahora es cualquier persona física, no hace falta que sea consumidor, aunque están excluidas las personas jurídicas. El concepto de producto se ha ampliado notablemente y hasta el punto que no solo están incluidos los softwares, sino que también se habla del producto cuando ha sido actualizado, modificado, cuando se introducen mejoras, que estos son muy frecuentes en los sistemas de inteligencia artificial y como ya se ha hecho referencia antes también en la ponencia anterior, se ha cambiado todo el tema de la prueba del defecto y de la relación de causalidad porque se han introducido una serie de presunciones que favorecen desde luego a la víctima, además de que se establece la exhibición de prueba tanto para el demandante como para el demandado, se cambian los daños indemnizables, las causas de exoneración, en fin, como antes se ha hecho referencia a esto, lo único que quiero es, la siguiente por favor, manifestarles mi conclusión acerca de esta propuesta de directiva. Yo creo que es de esta directiva de 2024. Yo creo que es loable que el legislador haya cambiado la directiva de productos defectuosos y la haya adaptado a la inteligencia artificial, pero me da la sensación de que se va a quedar corta, porque no basta con ampliar el concepto de producto o de defecto, no basta con ampliar, como ha hecho el legislador, el elenco de sujetos responsables, ahora se habla de un supraconcepto que es el del operador económico, no basta con todo esto, porque el problema es que con la inteligencia artificial generativa y con la inteligencia artificial fuerte, estamos hablando de sistemas que las propias personas que los crean no saben cómo van a reaccionar, cómo van a actuar una vez son puestos en funcionamiento, son introducidos en el mercado. Con lo cual, como se ha optado, aunque fue muy discutido, por seguir aplicando la causa de exoneración de los riesgos de desarrollo, en muchos casos va a provocar, aunque se ha adaptado y ahora se tienen en cuenta también los momentos en que los sistemas son actualizados o modificados, pero con todo y con eso va a haber muchos casos en los que efectivamente se podrá exonerar el operador económico, con lo cual
es necesario complementar este régimen con otro, que no va a ser ya, por favor, la siguiente, como les decía, la siguiente diapositiva, no va a ser ya el de la propuesta de directiva sobre responsabilidad civil en materia de inteligencia artificial, porque fue retirada el 12 de febrero de 2025. No existe más esta propuesta de directiva, insisto en ello, ha sido retirada de la agenda europea, aunque era una propuesta de mínimos, de una directiva de mínimos, regulaba lo mínimo de lo mínimo con un sistema de presunciones, era sobre todo de índole procesal. No piensen que contenía un régimen regulatorio propio de la responsabilidad civil, como hizo la propuesta de reglamento de 2020, porque esta, insisto, regulaba lo mínimo de lo mínimo. La siguiente, y partía de una responsabilidad por culpa, porque a la Unión Europea le dio miedo en ese momento establecer una responsabilidad basada en la responsabilidad objetiva, sin culpa, como sí que hace la propuesta, perdón, como sí que hace la directiva de productos defectuosos. Fíjense que la Unión Europea teme que de incluir en una directiva general como esta que se propuso y que ha sido retirada un régimen de responsabilidad objetiva, muchos de los inversores en nuevas tecnologías y en inteligencia artificial emigrarían a otros mercados mucho más permisivos, como son los mercados americanos, China, Corea, etc. Y ante el temor de que esto sucediera, no introdujo ese régimen de responsabilidad objetiva en la propuesta, sino que se basaba en una responsabilidad por culpa, al menos durante 5 años, aunque después se decía que se tendría que valorar si efectivamente era más conveniente o no ese régimen de responsabilidad objetiva. Entonces, la pregunta, la siguiente, es ¿por qué se ha retirado de la Unión Europea, de su agenda, esta propuesta? Pues fíjense, se lo voy a contar en un minuto. Se ha retirado por la presión que ha recibido la Unión Europea por parte de, sobre todo, de Estados Unidos en la cumbre de París celebrada los días 10 y 11 de febrero de 2025. La Unión Europea manifestó su preocupación ante las críticas que estamos recibiendo por la sobreregulación que existe en Europa sobre la inteligencia artificial. Se critica ya el reglamento de inteligencia artificial y la Unión Europea ha preferido no regular nada más en este momento sobre la inteligencia artificial y por ese motivo, para dar una sensación, un mensaje de que hay una mayor apertura en inversión e innovación tecnológica y que desde luego se va a simplificar la regulación, va a haber una simplificación regulatoria. Insisto, ante la crítica a la sobreregulación que se nos ha hecho, se ha optado por dar otra política, otro enfoque y retirar esta propuesta de directiva. Con lo cual, en este momento, lo único que tenemos es la directiva de responsabilidad por productos defectuosos, el reglamento de IA, que no contiene normas de responsabilidad civil y, desde luego, las reglas tradicionales de responsabilidad civil del derecho de daños, que he de decir que no son uniformes en los países de la Unión Europea, y este es un gran problema porque estamos hablando de mercados transfronterizos y a los empresarios les preocupa no saber con base en qué norma van a resultar responsables cuando las normas francesas no coinciden con las alemanas, ni con las italianas, ni con las españolas, etcétera. ¿Qué sucede en el ámbito, la siguiente por favor, en el ámbito médico? He de decirles, no, la siguiente a esta, es por adelantar. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, yo he de decirles que en este ámbito los médicos, el sector médico está realmente preocupado porque es un sector que se ha visto muy beneficiado por la inteligencia artificial. Que se están utilizando sistemas inteligentes que están dando lugar a grandes avances en los diagnósticos de enfermedades, en la prevención, en la logística de las listas de espera. Eso es así, pero también es cierto que los médicos tienen miedo a no saber cómo queda su responsabilidad cuando el sistema de IA se equivoca. ¿Qué ocurre cuando hay un diagnóstico incorrecto, cuando falla la bomba de insulina que lleva el paciente que es diabético, cuando falla el sistema que está dosificando los medicamentos, el sistema que organiza las listas de espera, o imagínense cuando se equivoca el sistema a la hora de ordenar los candidatos en una lista para un trasplante de órganos? ¿Quién responde en estos casos? Pues en estos casos, fíjense que yo creo que pueden distinguirse distintos escenarios. En primer lugar, podemos hablar de qué sucede
cuando el médico sigue las indicaciones que le ha dado un sistema inteligente que utiliza como asistente, porque el médico en este momento, lógicamente, lo que hace es utilizar la IA como un instrumento, como una herramienta. Pero imaginemos que el sistema inteligente le da un diagnóstico erróneo o prescribe un tratamiento erróneo para un determinado paciente y el médico, temeroso de que el sistema esté en la razón y el equivocado, sigue lo que le dice el sistema de IA y resulta que hay un error en ese diagnóstico o en esa prescripción de un determinado tratamiento. ¿Podemos entender que hay negligencia médica por haber seguido lo que decía el sistema inteligente? Bueno, pues yo creo que automáticamente no se podría afirmar. Ahora bien, y esto lo he contado yo en algún congreso médico al que me han invitado, lo que deben hacer los médicos, y es importantísimo, es no seguir a ciegas las indicaciones del sistema de asistencia médica, del sistema inteligente, porque de lo contrario, si siguen a ciegas las indicaciones en el sentido de no valorar por qué se ha tomado, el sistema decide una cosa en lugar de otra, entonces podría originarse su responsabilidad. De hecho, fíjense que esto ha sucedido ya en España con un sistema de inteligencia artificial, no en el ámbito médico, sino en el ámbito policial. Se llama un sistema que se llama Biogen, que sirve para detectar la peligrosidad que tienen las personas que están en prisión por haber cometido un delito de malos tratos. Este sistema detecta la posibilidad de reincidencia de estos sujetos cuando se les va a poner en libertad para proteger a las víctimas. En el caso en que fue condenado el Estado español, los guardias civiles que utilizaban ese sistema dieron por buena la decisión del sistema Biogen que decía que la persona, el que estaba cumpliendo la condena, no tenía un alto riesgo de volver a atentar contra su exmujer y en cuanto salió de prisión la mató. En este caso, el sistema Biogen se equivocó y se ha apreciado la responsabilidad del Estado por dar porque los guardias civiles dieron por buena esa decisión sin verificar nada más. Y eso es lo que los médicos no tienen que hacer. Para ello, desde luego, va a ser importantísimo insistir en la necesidad de que haya transparencia en el sistema de inteligencia artificial, transparencia en los algoritmos. Es una idea importantísima y el reglamento de inteligencia artificial insiste mucho en ello, en que los sistemas no tienen que ser opacos, tenemos que poder saber cuál es el código fuente, por qué el sistema inteligente decide una cosa en lugar de otra. Y esto es de una importancia grandísima en el ámbito de la responsabilidad civil y en el ámbito de la inteligencia artificial. Pasamos a la siguiente y ya voy acabando. Otro supuesto distinto sería que el sistema inteligente utilizado por el médico dé las indicaciones correctas o diagnostique correctamente o prescriba correctamente el tratamiento y que el médico decida apartarse. ¿Debe el médico apartarse de las indicaciones de un sistema inteligente? Bueno, lo que está claro es que a partir de la inteligencia artificial yo creo que va a haber un nuevo parámetro a la hora de medir la lex artis de los profesionales y también la diligencia profesional de los médicos. Pero es cierto que los médicos, todos lo sabemos, en principio tienen que seguir los protocolos, pero también fundamentando el hecho de apartarse del protocolo pueden hacerlo y eso no origina responsabilidad. El problema es que cuando el médico decida apartarse tiene que hacerlo argumentando con base en los criterios de la diligencia profesional imperante en el ámbito de la medicina, el por qué se aparta de esa decisión. Pero, desde luego, si el sistema estaba en lo cierto y él decide no seguirlo y se equivoca, será a lo mejor un nuevo supuesto de negligencia médica. Como decía, va a haber un nuevo parámetro.
para valorar la negligencia de los médicos. Desde luego, y con esto voy acabando, lo que no podemos, la siguiente por favor, lo que no podemos entender es que pueda haber responsabilidad de un hospital que no utiliza inteligencia artificial porque no tiene medios para adquirirla, por el hecho de que no está utilizando un sistema inteligente que a lo mejor habría sido más indicado a la hora de prescribir un tratamiento o de detectar determinadas enfermedades, igual que no podemos tampoco entender que es negligente el médico cuya decisión no coincide con la de un sistema inteligente que desde luego no puede utilizar porque en su hospital no existe. Y ya por último, y esta es la última diapositiva, ahora sí de verdad, les quería decir que también existe, por favor la siguiente, existe una gran preocupación en Europa con el hecho de que, y en el ámbito de la medicina, los médicos revelan muchas veces que tienen este temor de que se produzca una deshumanización entre la relación del médico y del paciente. En realidad, no sé qué está sucediendo. ¿Me oyen? ¿Hola? ¿Hola? Te estamos es que yo estoy oyendo perfecto. Un ruido, ¿no? Te estamos ¿sí? escuchando ¿Me oye? Perfecto, sí señora. Vale. Pues lo que decía ya para acabar, que existe este temor a que se deshumanice la relación médico-paciente. Y la Unión Europea intenta paliar este riesgo porque en este momento se exige siempre que cualquier decisión que tome un sistema de inteligencia artificial sea refrendada por un ser humano, es decir, que la decisión al final no la tomaría el sistema inteligente, sino que la adoptarían los seres humanos. Y además, los pacientes tienen derecho a ser informados de la intervención, de la utilización, mejor dicho, de la inteligencia artificial por parte de los médicos. En conclusión, en este momento no peligra desde luego el papel de los médicos y se vela por el hecho de que no se deshumanice la relación entre el médico y el paciente, porque como digo, siempre al final la decisión la va a tomar el médico. No puede simplemente prescribirse un tratamiento o diagnosticarse una enfermedad por lo que haya dicho un sistema de IA. Tienen que refrendarlo los médicos, que han de vigilar, además, una vigilancia efectiva de los sistemas inteligentes. Bueno, y esto es todo. Discúlpenme si me he pasado un poco en el tiempo, pero al final son muchas las cuestiones, como pueden ver. A mí siempre me gusta acabar diciendo que tendremos que resolver esta cuestión rápido, porque si no, al final será un sistema de inteligencia artificial el que quizás nos diga cómo hay que resolverlo. Bueno, es todo. Muchas gracias por su atención.